del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hija y posesión vuestra. Amén. En tus manos, María, nos ponemos a nosotros y a nuestros televidentes, para que custodies tú nuestras vidas, nuestros corazones, que todo lo que hagamos, pensemos y digamos sea siempre para la mayor gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Un gusto poder compartir nuevamente este espacio con ustedes. Y como lo prometido es deuda, en el programa pasado les comentábamos del tema el cual íbamos a tratar el día de hoy. Es el plan perfecto de Dios. Ser santos. Ser santos. Y para eso vamos a leer Levítico 19:2. Dice: sean santos porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Vemos que la santidad es algo que el mismo Dios nos lo manda. Sean santos porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Ese es el llamado que el Señor nos quiere hacer a todos. Ese es su plan perfecto. Nos llama a la santidad, a todos, desde niños hasta adolescentes, adultos mayores. Él nos quiere a todos santos independientemente de nuestras circunstancias, de nuestras edades, de nuestras situaciones. A todos nos quiere santos. Y vemos que a veces no pensamos como mucho en esto, vemos que la santidad puede estar muy lejos de nosotros, pero la vida de los santos es como el gran ejemplo de que podemos llegar a ser santos. Y para eso les vamos a hablar como de 3 escalones que se requieren para llegar a la santidad. Sí, la santidad es algo que uno, personalmente cuando leí acerca de este pasaje bíblico que decía ser santo como Dios es santo, uno dice, Dios mío, o sea, es algo muy, 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 muy elevado. Yo ser santa como Dios, si nada más en 1 Corintios 13 habla acerca del amor, o sea, del mismo Dios, y dice el amor es paciente, el amor no se irrita, el amor todo lo perdona, todo lo soporta. Es un reto. Entonces yo digo, para mí es un reto. Entonces, en esa búsqueda, en ese anhelo, porque en nuestra comunidad es un lema que tratamos de cumplir, en ser santos como santo estudiante, una santa madre, un santo esposo, una santa esposa, en las cosas cotidianas que uno cree que ser santo es hacer milagros y hacer cosas extraordinarias, cuando ser santo es serle fiel al Señor y mostrar el amor de Dios en cosas muy pequeñitas. Entonces, cuando veo esto de 1 Corintios 13, yo digo, qué cosa tan elevada. Y me asustó la primera vez que yo escuchaba acerca de la santidad. Pero luego me encontré con el libro de Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Y me impactó porque en el libro decía que Santa Teresita no se sentía capaz de ser como los santos que ella ya había visto, los santos de antes de ella, ¿sí? Entonces, al no sentirse capaz, eligió el caminito espiritual. Y el caminito espiritual consiste en esa lucha interna, interior, el ofrecer cosas pequeñitas. Cuenta Santa Teresita que en una ocasión ella estaba lavando junto a una hermana. Y la hermana cada vez que restregaba fuerte, la salpicaba y ella le molestaba muchísimo. Pero eso lo ofrecía por las almas y se lo ofrecía al Señor. Y esas cositas tan chiquiticas que le molestaban a Santa Teresita fue lo que la santificó. Entonces, cuando yo conocí a esta pequeña santa, yo dije, esta es mi santa porque tengo esperanza. Cosas tan extraordinarias como otros santos, como San Lorenzo, por ejemplo, era un obispo mártir que cuando lo asaron por un lado dijo, es por este lado ya estoy asado, háceme por el otro. Eso solamente viene de la fuerza de Dios como para uno entregar la vida por Cristo. Entonces, en este día de hoy vamos a ver el plan perfecto de Dios, que es la santidad. Y la santidad consiste en las cosas pequeñitas. Santa Catalina de Siena, en su libro del Diálogo de Padre Dios,
dice que Dios Padre le habla acerca de un puente bendito para alcanzar esa santidad. Y es lo que decías ahora, el primer escalón de ese puente bendito fueron los pies de Jesús. Es decir, el puente bendito es Jesús crucificado. En el primer escalón para iniciar a ese puente hacia el cielo es los pies de Cristo. ¿Qué significan los pies de Cristo? Es que el alma, una vez encontrada con el Señor, una vez sintiéndose amada por Él, una vez reconociendo de que el mundo es el enemigo del alma, comienza a despejar y a quitar vicios de Él. Lo primero que hace es salir del pecado mortal para entrar a la gracia. La gracia es tan importante porque es un principio de la santidad. Necesitamos de estar en gracia para poder así recibir las gracias del cielo. El Señor siempre nos quiere dar, siempre está dispuesto a moldearnos, a purificarnos, a amarnos, a llevarnos a su plan perfecto que nos va a llevar a la felicidad. Porque entre más yo quiero hacer el plan de Dios, más me voy a unir a Él, porque es la felicidad, el plan de Dios. Qué lindo eso, André, que decías. Viendo un poco la historia de San Ignacio de Loyola, vemos que él fue el primero como precisamente cuando quería iniciar esa vida de santidad, porque él se motivó fue a medida que meditaba o leía pues la vida de los santos. Él era un soldado y se inclinaba mucho por las historias de caballería, ¿sí? Le gustaba todo eso. Y un día en la guerra, mientras luchaba pues por su patria, le lesionaron fuertemente su pierna. Y él se sometió a 3 cirugías sin anestesia. Y pues las cirugías en ese tiempo eran bastante crueles a comparación, pues la tecnología ya ahora ha avanzado mucho, pero antiguamente era muy tenaz someterse a esas cirugías. Y él se sometió a 3 cirugías de estas, donde le pusieron después, como en ese estado de recuperación, le pusieron unas pesas sobre su pierna para que pudiera como estirarse más y no quedar una pierna más larga que la otra. Él se sometió a todo esto y durante esas cirugías lo que le impresionaba a la gente era que nunca se quejó, no se quejó para nada y no dejó que lo sostuvieran ni nada. Él después en ese periodo de tiempo donde está como recuperándose de esa cirugía, le pide a su hermana que le lleve libros de caballería para él pues entretenerse, para hacer como su recuperación un poco más amena. La hermana pues le dice que no tiene más libros que la vida de Cristo, las Sagradas Escrituras y la vida de o historias de santos. Entonces él, a no haber más, se puso a leer estos libros y empezó a leer la vida de los santos. Y él le parecía muy increíble, se impresionaba mucho. Él decía, si ellos fueron santos siendo como fueron, porque yo no voy a ser santo. Decía, si ellos son del mismo barro, salieron del mismo barro que yo, entonces yo, ¿por qué no puedo llegar al mismo grado de santidad que llegaron a ellos? Y después de esto es que él decide como alejarse de todo lo del mundo, lo de las guerras y se decide irse. Y en ese momento vemos lo que tú mencionabas ahora, que el primer escalón es desterrarse, despojarse de todas las cosas terrenas, de los vicios, dejar el pecado mortal para empezar a vivir en gracia de Dios. Entonces me impresiona mucho eso de San Ignacio de Loyola porque fue una decisión muy valiente. Como dicen, hay una frase pues que no hay santo sin pasado ni futuro. No hay, ¿cómo es? Es pecador sin futuro y santo sin pasado. Ajá, sí. Eso es. Entonces todos los santos tienen un pasado. Y un pasado que no es muy bonito. Es un pasado bastante tenaz. Vemos de pronto San Agustín también, increíble. Si vemos el pasado de ellos, tenían una vida bastante inclinada pues a lo mundano. Pero el Señor nos llama es por lo que quiere que lleguemos a ser. Vemos en las Escrituras como el Señor a muchos de los discípulos que llama, no los llama por lo que es, sino por lo que Él va a hacer de ellos. Entonces Él para todos nosotros tiene un futuro preparado, tiene siempre algo preparado para nosotros y por eso es que todos estamos llamados a la santidad, independientemente del pasado que tengamos. Eso también nos demuestra que
siempre hay una persona con futuro, o sea, uno dice, no, pero yo ya estoy mayor, yo ya he hecho muchas cosas, he cometido muchos pecados, me gusta el boliche, me gusta tomar, me gusta fumar, me gusta... Y entonces uno cree que no puede, pero cuando uno se acerca a la vida de los santos y comienza a ver que su vida era tan cotidiana, por ejemplo, cuando les contaba de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita fue monjita en un monasterio, se dice, en un monasterio, estuvo allí como una religiosa contemplativa. Y es ahora la santa de las misiones, pero ella nunca salió de allí, y fue santa allí. O San Martín de Porres, se hizo santo barría nomás. Entonces hay cosas que son tan sencillas, pero que uno los hace por amor a Cristo, donde Él nos haya llamado, y su plan de santidad que tiene para nosotros, que es lo que nos va a llevar a la verdadera felicidad. Miren, es tan importante en este camino hacia la santidad la gracia, porque es la única forma en que el Señor va a comenzar a iluminar nuestro entendimiento. Es decir, por misericordia el Señor lo puede hacer, incluso estando en pecado mortal. Pero lo ideal no es que sea así, sino que lo ideal es que estemos en gracia para ir creciendo y creciendo ante la gracia del Señor. Miren, también es importante porque una persona que tiene a Cristo adentro, pues difícilmente va a venir a hacer algo dañino el enemigo en uno, ¿sí? Pero si yo comienzo a bajarle a oración y ya estoy como más o menos, pues entonces el enemigo comienza a darme más durito. Y si yo ya estoy frío y ya no estoy orando, pues el enemigo viene y ya me toma y, mejor dicho, me saca del camino del Señor. Es como cuando uno coloca una olla a hervir, una olla con locro, una olla con locro, y la pone a hervir y está caliente, caliente, caliente. La mosca va sondeando esa olla para poder comer algo, pero como está caliente no entra, porque está caliente. Su instinto. Ajá. Y luego, si yo le bajo un poquito al fuego o lo apago, y apenas lo apagué, está como tibiecita, la mosca ya comienza a bajar un poquito más. Pero cuando ya se enfría el locro, la mosca puede entrar y coger y mejor dicho, deshacer, comerse todo lo que tiene y contiene el locro. Entonces, de igual forma, nuestra alma, si le damos cavidad al enemigo para que comience a entrar, a tentarnos, y no nos mantenemos perseverantes en la gracia, ni con las armas que el Señor mismo nos ha dado, como la Santa Eucaristía, las Sagradas Escrituras, el Santísimo, el Santo Rosario, si no estamos firmes, pues vamos a descuidarnos en este primer escalón y ahí podemos quedarnos. El Señor quiere que lleguemos al cielo, pero muchos nos quedamos en los pies. Como ya no peco mortalmente, entonces no pasa nada, me quedo así. Cuando el Señor te ha llamado a la perfección, el Señor te ha llamado a una altura mucho más grande. Ya para el segundo escalón es el costado de Cristo. Este es el momento en el cual, después de haber despojado del pecado mortal, en el costado es el momento donde el Señor comienza a darle consuelos al alma. Es necesario la consolación para tener fortaleza. Incluso la memoria hace que cuando uno esté en desolación, o esté en aridez, o esté en la noche oscura, como lo llamaba San Juan de la Cruz, cuando uno se encuentra en esos momentos, al recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida, te va a ayudar a continuar. Por eso el Señor a veces pues nos permite vivir consolaciones. Entonces, cuando estamos en la consolación, después de haber salido del pecado mortal, estamos recibiendo consolación y al mismo tiempo comenzamos a practicar la virtud, ¿sí? La virtud siempre se va a practicar con el prójimo. Siempre. Si yo quiero ser paciente, yo le pido a Dios, Señor, dame paciencia. Bueno, ahí está tu prójimo para que comiences a aprender a ser paciente, porque la impaciente soy yo. A veces uno dice, no, es que es él como me habla, es él como no sé qué, cuando en realidad soy yo la impaciente, soy yo la que me enojo, soy yo la que lo recibo. Tú me estás pidiendo la virtud de la paciencia, ahí está tu prójimo para que lo hagas. Tú me estás pidiendo la virtud de la humildad, ahí está tu prójimo para que comiences a trabajarlo. Entonces, en este tiempo del costado del Señor,
está lo que es la virtud de la paciencia y también al mismo tiempo la consolación. San Francisco de Sales decía en su libro Filotea, decía que la caridad es una planta y la santidad es una flor. Entonces vemos que para poder llegar a ese fruto, a la santidad, a esa florecita, tenemos que empezar primero por la planta, las raíces, que es la caridad. Entonces la caridad, el amor es lo que me lleva a yo poder alcanzar la santidad. San Ignacio de Loyola, cuando decide pues alejarse de su familia, él quedó tan impresionado que él quería expiar todos sus pecados y empezar a servir al prójimo. Ahí es cuando decimos que un alma que realmente conoce el amor de Dios y está llena del amor de Dios, no puede quedarse como con el amor estancado, sino que debe de darlo. El alma incluso se lo pide, no es capaz de contener tanto amor en sí, sino que debe de darlo a su prójimo, a los demás, para así también llevar más almas al Señor. Y eso fue precisamente lo que hizo San Ignacio de Loyola. Él se despojó de absolutamente todo y empezó a querer vivir como los mendigos. En la película de San Ignacio de Loyola muestran cómo él se despoja incluso de sus vestiduras y se las da a un indigente, cómo él empieza a pedir limosnas. Y él decía que al inicio se sentía pues muy raro, muy extraño, porque ahí pidiendo limosna después de que era un capitán y venía pues de una buena familia, pero a medida que pasaba el tiempo y seguía pidiendo esa limosna, se hacía ya más verdaderamente como un indigente, empezaba a vivir eso en su carne y todo se lo ofrecía al Señor. Y él todo lo que recogía y lo que recibía, fuera limosna o algún pedacito de pan, se lo iba y se lo llevaba a las personas que estaban convalecientes, como en un saloncito, personas mendigos que estaban muy enfermos, impedidos, postrados en cama y ni siquiera podían salir a pedir. Entonces él decía que pues si bien él también estaba viviendo como mendigo, las otras personitas también, pero aunque él estaba viviendo así como mendigo, estaba como bien para poder salir a pedir, mientras que estos ya estaban convalecientes. Entonces por eso él pedía y lo que recogía se los llevaba a ellos, siempre se los daba a ellos, y ahí empezó a practicar la caridad, el amor con el prójimo. Y bueno, ahora qué santo es, ¿no? Y eso que ese es uno de tantos santos que hay. Por ejemplo, Santa Rita de Casia, una mujer casada. Entonces uno a veces cree que la santidad solamente es para el sacerdote, para la religiosa, para el monje, para el papa, para el obispo, porque son representantes de la iglesia, pero en realidad la santidad es un llamado universal que todo cristiano católico bautizado debemos de responder a ello. Por ejemplo, Santa Rita de Casia, esta mujer fue una mujer que sufrió muchísimo, pero por ese sufrimiento que ella tuvo, se salvó no solo su esposo, no solo sus hijos, sino que el lugar donde ella habitaba. También se acabó la guerra gracias al sacrificio de ella misma, lo que ella hacía. Son cosas ilógicas que el ser humano dirá, bueno, eso es la santidad, es muy exagerado, ¿será que ellos creen que uno no se equivoque o ser muy perfecto? No, es que no es eso, la santidad va más allá. La santidad es hacer cosas cotidianas, cosas pequeñitas para Dios, hacer cosas chiquitas para Dios. De hecho, San Francisco de Sales, en el libro La Filotea, él describe precisamente ese tipo de santidad, porque uno tiende eso como a elevar mucho la santidad, entonces uno tiene que hacer cosas extremas, y no, San Francisco de Sales dice que en la vida cotidiana uno se puede hacer santo, haciendo que las cosas con amor. Una ama de casa, que de pronto hay muchas mujeres que se sienten como muy reprimidas porque no pudieron trabajar, estudiar, y son amas de casa, pero si esa es la vocación a la que el Señor te ha llamado, a cuidar de tus hijos, de tu familia, allí en esa vocación te puedes hacer santa. ¿Cómo? Bueno, si te toca hacer el almuerzo, la comida, voy a hacerlo con amor, voy a hacerlo con la mayor paciencia, con todo gusto, con alegría, voy a barrer mi casa con amor y siempre uniéndolo al Señor. Entonces, Señor, te ofrezco esta barridita por amor a ti, por amor a mi familia, por la salvación de mi alma, la salvación del alma de mi familia, haciendo cosas pequeñas con amor. Es poder ser fieles en nuestros deberes de Estado. Si yo estudio, si yo trabajo,
cualquier profesión que tenga, situación, en cada momento ser fieles al Señor y hacerlo siempre con amor. Y qué importante lo que dices de hacerlo con el Señor, porque es que yo puedo ser una persona muy virtuosa, pero sin Jesús. La diferencia de ser una persona virtuosa a ser una persona virtuosa con Jesús es que cuando yo soy virtuosa, como un ser humano cualquiera, pues yo ayudo a los demás y hago una obra buena. Pero cuando yo soy virtuosa con Jesús y está Jesús en mí, el otro que lo recibe le llena su alma, le llena su corazón, le inquieta. Así como cuando Jesús se le apareció a los discípulos de Emaús, que él le preguntó qué era lo que pasaba. Y ellos comienzan a contarle, pero no reconocían a Jesús. Sin embargo, cuando hace la Eucaristía, porque hace la elevación del pan, hace la Eucaristía, los discípulos de Emaús lo reconocen y dicen, con razón sentíamos un ardor en nuestro corazón. Es muy diferente uno actuar con Jesús que sin Jesús. Ahora, habrán personas que dirán, bueno, pero es que eso de hacer paciencia con amor, cuando uno está estresado haciendo la cocina y cocinando, y mientras los hijos y el esposo allá que quiere que le haga el almuerzo ya, y se comienza a tornar un poco difícil, dirá, eso es imposible. Sí, es imposible, imposible para uno como un ser humano. Pero cuando estás en la Eucaristía, cuando te llenas de la palabra del Señor, cuando haces el Santo Rosario, cuando comienzas a conocer a Cristo, es diferente, porque es Cristo allí dándote la gracia, allí enseñándote. Por eso en este segundo escalón, que es el costado, es importante reconocer que el Señor te comienza a consolar, pero también comienza a pulir. Tuvimos un buen tiempo de vida desordenada, de vida que estaban en otros caminos y no en el camino del Señor. Y como hubo un buen tiempo de vida desordenada, ahora que ya queremos hacer la voluntad de Dios, pues hay que comenzar a coger los buenos hábitos en Jesús. Y muy cierto, Andrés, eso que decías, para nosotros, con nuestras propias fuerzas humanas, es imposible poder hacer algo bueno, una obra buena que tenga méritos para el cielo. Pero para Dios todo es posible. San Francisco de Sales, él es el santo de la amabilidad. Y él era muy impaciente, muy mal geniado es que era. Pero, sin embargo, a pesar de lo mal geniado que era, a él nunca lo llegaron a ver de mal genio. Entonces, increíble eso, porque humanamente él no lo podía hacer. Uno de mal genio, pues a uno se le nota cualquier cosa que le disguste, y a él no. Él, a pesar de que sentía eso en su interior, siempre reflejaba amor, reflejaba alegría a los demás. En su biografía cuentan que, bueno, le tocó predicar en un lugar donde estaba pues el protestantismo muy a flote, y eran pues como que si un católico iba a predicar, era pues lo podían matar, hacerle daño. Entonces él se fue a predicar, incluso se ofreció voluntariamente para ir a predicar a esa zona. Y él un día pues andando por esas calles, se le acerca una persona y de la nada le da una cachetada, lo golpea precisamente por el odio, la rabia que le tenían a los católicos que fueran a predicar allá. Y él decía, o sea, yo me imagino en una situación de esas, y uno como humano como que lo primero es responder, ¿no? Pero el santo San Francisco de Sales no lo hizo. Él simplemente decía que por qué iba a dañar por un minuto de rabia todo lo que había construido durante años. ¿Por qué? Por un minuto de rabia voy a dañar todo lo que he construido durante años. Y ahí practicó incluso con más fuerza la paciencia. Y no por sus fuerzas, sino que esos son cosas que solo Dios puede dar la gracia. Solo cuando yo tengo una verdadera vida de unión con Él, de intimidad con Él, puedo empezar a practicar realmente estas virtudes. Porque si fuera por nuestras fuerzas, seguramente que uno hubiera respondido allí y quién sabe hasta qué más hubiera pasado. Sí, la pelea de una. Sí, realmente es así. Entonces, volvemos a recordar. Primero son los pies de Cristo. En los pies de Cristo es cuando yo tengo ese encuentro con el Señor. No sé en qué momento hayas tenido ese encuentro con Dios, y si aún no lo has tenido, ¿qué estás esperando? Un encuentro con el Señor pudo haber sido un retiro espiritual. Un encuentro con el Señor pudo haber sido en una Eucaristía.
Yo recuerdo un misionero me contaba que él comenzó a seguir a Cristo desde el momento que fue a una Eucaristía y en la homilía de un sacerdote, con lo que decía, comenzó a escuchar que Dios le hablaba a través de la homilía. Y él comenzó a escuchar que el Señor le iba respondiendo a través de la homilía. Y como él cada vez que iba a la Eucaristía, el Señor le respondía a través de la homilía, pues él cada vez quería ir más y más y más, hasta que comenzó a seguir y a encontrar que la voluntad de Dios era otra. Y en este momento pues es un misionero sí, que está en este momento luchando para la santidad, o sea, para el Señor, para hacer cosas pequeñitas, para ser hijo de Dios verdaderamente. Entonces hay que ver de qué forma el Señor, si yo ya he tenido ese encuentro con mi Señor, pues no me puedo quedar allí con ese egoísmo. Hubieron otras personas que se han sacrificado, que han dejado otras cosas, otras comodidades por ir a predicarte a ti, porque tú recibes de la palabra del Señor. Entonces, si yo tengo un encuentro con el Señor, también debo de darlo, porque el mayor egoísmo es no dar a Dios y estar en mi comodidad. Encerrar, no, como ya no peco más, entonces pues yo no voy a dar a Cristo. Yo soy bueno, voy a misa, hago el rosario. No robo, no mato. Ajá, entonces estoy bien y no voy a dar a Cristo. Realmente ese es el plan perfecto del Señor. El Señor no te va a obligar a hacer nada, porque Él es un caballero, pero no vas a ser plenamente feliz. La voluntad de Dios es lo único que nos lleva a la verdadera felicidad. Entonces, después de haber salido de este pecado mortal, comienza el Señor a pulirnos, pero al mismo tiempo a consolarnos, porque Él sabe que todavía somos muy frágiles y comenzamos a practicar esta virtud con el prójimo y al mismo tiempo a recibir consolaciones del Señor. Y qué rico es las consolaciones del Señor, porque ahí es ahí donde uno le promete el cielo y la tierra, así que ojo con eso. Si tengo consolación de Dios, dale gracias a Dios y glorifícalo al Señor por la consolación que te está permitiendo ahora. Pero séle muy fiel cuando no lo tenga, cuando venga esos momentos de desolación, esos momentos de que no lo sientas. Ahí debes de pedirle al Señor que te regale la gracia de ser fiel. Señor, aunque no te sienta, aunque me sienta triste, aunque no quiera, yo te alabo, Jesús, porque Él es infinitamente sabio. Bueno, el tercer escalón es la boca. Ya sabemos, pies, costado y boca de Jesús. Hagan de cuenta que aquí está la cruz. Bueno, aquí está la cruz. Y ahí en la cruz está lo que es los pies, el costado y la boca. Entonces, cuando llegamos a la boca, es la paz. Es una paz interior. Que a pesar de la tribulación, que a pesar de los sufrimientos, de las injusticias, de lo que no quiero, en mi interior habita esa paz. Es decir, que ya estamos más cerquita, estamos un poco más cerquita. Es ahí donde uno se tiene que preguntar, bueno, entonces, ¿en qué escalón voy? ¿Cómo estoy? No es lineal, por supuesto. Por eso me gustaría que vieran esta imagen, esta frase que le dice Santa Catalina, le dice Padre Dios a Santa Catalina, y le dice: el ojo no podrá ver, la lengua referir, ni el corazón imaginar cuáles son los caminos y los medios que yo empleo únicamente por amor, para hacerles recobrar la gracia, a fin de que mi verdad se realice en ellos. Esto me impacta, esta frase, porque, por ejemplo, ahorita Tati hablaba acerca de San Ignacio, y San Ignacio le cayó ¿cómo se llama eso? Una roca en el pie. Y eso fue lo que hizo que él se tuviera que retirar de ser capitán y ir a la guerra. Y en ese momento él pudo haber dicho: qué desgracia, qué malo es Dios, Dios es malo, ¿por qué me hizo esto? Y culpabilizarlo a él. Pero gracias a eso que Dios permitió, no Dios lo quiso, pero lo permitió porque él mismo fue eligiendo su camino, Dios lo permite, se pudo encontrar con Cristo, se pudo encontrar con ese libro lleno de vida de santos y se pudo comenzar a encontrar la verdadera felicidad, que es seguir a Jesús. De hecho, en una parte de la película de San Ignacio de Loyola muestran cómo él empieza a recordar cada suceso de su vida desde pequeñito y cómo todo eso él empieza a reconocer que sirvió para ahora estar cerca de Dios, para ahora reconocerle y para ahora seguirle.
hay también una parte muy impresionante porque él cuando se alejó pues de toda su familia, se fue y vivió durante un tiempo en una cueva, ¿no? Entonces, en esa cueva, él constantemente era muy atormentado en sus pensamientos porque él había tenido una vida muy desordenada, muy promiscua y pues era un capitán pues de guerra, había incluso asesinado personas. Pero entonces él empieza a darse muy duro porque él dice, yo tengo que expiar mis pecados porque yo he sido muy pecador y ahora pues cómo voy a estar delante de Dios, y quería como atormentarse, digámoslo así, como para poder expiar esos pecados. Y él empieza a latigarse fuertemente en su espalda. Pero ya digamos que en sus pensamientos el enemigo empieza a meterse por allí y empieza a decirle, no, es que tú no puedes, tú fuiste un asesino, mira tú toda la vida de desorden que has tenido y ahora piensas pedir clemencia de Dios, piensas que Dios te va a perdonar, ¿cómo puedes ser tan hipócrita? En fin, con un sinfín de pensamientos empieza a atormentarlo. Y él entonces empieza a darse más duro y más duro y más duro porque él decía, sí, no, pues soy muy malo, entonces me tengo que latigar más fuerte. Pero en esos momentos él empieza a discernir realmente cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo, porque incluso muestran en una parte como el enemigo quería incluso acabar con su vida, quería que él se quitara la vida, al hacerlo sentir tan pecador, tan miserable, ahora pues usted no sirve para nada, no vale, entonces acabe con su vida. Entonces en un momento, es un momento de gracia que el Señor le dio, y él recordaba pues que le decían pues levántate. En una situación, pues un acontecimiento de pequeño, recordó eso que le sucedió, entonces él levantó la cabeza y él le pudo descubrir que esa voz que estaba allí hablándole no era la voz de Dios, porque si bien Dios es un Dios de misericordia, y cuando un alma está verdaderamente arrepentida y siente real contrición y dolor por sus pecados, el Señor le perdona. Y más aún nos ha dejado a los sacerdotes aquí en la tierra para poder confesarnos y para quedar limpios de nuestro pecado, ya después empezar a reparar por nuestra culpa, ¿no? Entonces, en esos momentos, él descubre que ese era el enemigo y él empieza a decirle, no voy a acabar con mi vida, no voy a acabar con la vida que he decidido entregarle al Señor. No voy a acabar con la vida que he decidido entregarle al Señor, porque esa era la estrategia del enemigo. Ahora San Ignacio de Loyola, bueno, en ese tiempo era Ignacio de Loyola, él quería entregarle su vida a Dios, y el enemigo que quería, pues que eso no sucediera, entonces quería atormentarlo con todo su pasado para que él acabara con su vida y no fuera el santo que es hoy en día. Y que cuando tuvo ese tormento, el Señor le regaló la gracia de poder ver que no era de Dios lo que estaba atormentándolo, ¿sí? Porque el Señor nunca te va a decir, es que mira, este es tu pecado. Es el enemigo que te comienza a decir, mira, este es tu pecado. El Señor simplemente te va a tratar es con la misericordia que Él tiene. Entonces me impacta porque después de esa parte, después de ese tormento que tuvo con el enemigo, aparece el Señor. Y el Señor le dice, ahora sí, ya sabes discernir cuál es mi voz. Y el Señor dijo, sí. Es que el Señor, San Ignacio dijo, sí. Y hace de esta forma, dice, te entrego mi libertad. Dios mío, le entregó la libertad porque sabe que el mismo Jesús es la libertad. Me impactaba esa película que veíamos de San Ignacio porque yo decía, Dios mío, todas las cosas que le pasó a San Ignacio lo formó para llegar a ser ahora un santo que nos dejó a la iglesia los ejercicios espirituales, que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo en el momento de discernimiento para tomar decisiones en mi vida, y aparte de decisiones para seguir y hacer la voluntad de Dios y callar la voz del enemigo que quiere atormentarme. Entonces me pregunté, ¿cuál será la misión que Dios tiene para mí? Así que San Ignacio responde en la misma película, pues cuando me lo preguntaba, decía la santa indiferencia. No importa para dónde el Señor me vaya a llevar. Yo vivo hoy, no vivo ni el pasado ni el futuro, vivo hoy. Y hoy estoy aquí en el canal predicando. ¿Tú estás hoy dónde? ¿Haciendo qué? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo está el estado de tu alma?
¿Será que está triste? ¿Será que se siente sola? Qué increíble eso, ¿no? Una santa indiferencia. En una parte de la película, él predicando en la calle le preguntaba a un señor que en qué había pensado apenas se levantó. Durante todo el día. Exacto, entonces él era mercader, entonces no, pues yo soy mercader en mi trabajo, en los mandados que tenía que hacer y esto. Y él le vuelve a preguntar, San Ignacio, le dice, ¿y si hoy fuera el último día de tu vida, en qué hubieras pensado, qué hubieras hecho? Entonces él se queda pues ahí pensando y empieza a decir, bueno, hubiera pensado en mi mamá, en que la hubiera visitado, si fuera mi último día, ¿no? Entonces él le responde, si ese es tu último día, o sea, como qué estás esperando, ¿no? Y en todo ahí es donde le dice lo que tú mencionabas ahora, pedir una santa indiferencia. Porque también este hombre le decía que él le pedía como todo lo bueno, ¿no? Uh-huh. Como la salud, el bienestar, el que no me falte nada. Entonces San Ignacio le decía, no pidas eso, ¿no? Pide una santa indiferencia. Si tengo salud, bendito Dios. Si tengo enfermedad, bendito sea Dios. Y eso a veces nos puede parecer y sonar muy duro, pero es incluso muy bonito porque precisamente San Ignacio dice en su librito de ejercicios espirituales, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma y las otras almas también. Entonces, pedir una santa indiferencia, Señor, si tú me quieres casada, bendito seas, si tú me quieres soltera, bendito seas. Si tú me quieres de religiosa, bendito sea, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú lo quieras, Señor. Es vivir conforme a nuestro primer y único fin, amar y dejarnos amar. Amar y dejarnos amar por Dios. Ese es nuestro primer y único fin que debemos de tener siempre en cuenta. Entonces voy a amar en lo que el Señor me ponga, en las dificultades que me ponga, bueno, que me permita, porque no es algo que el Señor te lo mande y así, sino que los planes del Señor son perfectos y el camino es perfecto. Siempre está obviamente también nuestra libertad, entonces no dejarnos como que confundir, porque hay cosas que, bueno, el Señor me permite, pero hay otras que yo elijo. Uh-huh. Entonces, en todo, tener una santa indiferencia y vivir conforme a nuestro primer y único fin, amar y dejarnos amar por el Señor. Y no esperar hasta el último momento o hasta que me pase algo difícil para comenzar a recapacitar. Y eso, que hay personas que pueden que le haya pasado cosas difíciles y aún así no quieren atender al llamado del Señor. Bueno, ya por último, para la próxima vamos a hablar acerca de cuáles son esas situaciones que se necesita pasar o qué es lo que por lo general uno pasa en ese peregrinar hacia el Padre Dios, ¿sí? Por ejemplo, les adelanto para dentro de 8 días el conocimiento de sí mismo. Qué duro es conocerse a sí mismo. Y San Ignacio, cuando comenzó a ver todo su pasado, le dio muy duro, tan así que fue tentado de quitarse la vida. Entonces, para la próxima vamos a hablar acerca del conocimiento de sí mismo con la ayuda de Dios para que no se lo pierdan. Hacemos una cortica oración para despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, ahí donde estás vas a cerrar tus ojitos, a tratar de aprovechar este momento, estos cortos segunditos de oración para ofrecérselos al Señor. Aprovecha estos momentos para entregarle toda tu vida al Señor. Y en especial, así como San Ignacio, entrégale tu libertad. Pídele la gracia al Señor de que nos te conceda una santa indiferencia en todo, en siempre anhelar lo que Él quiera para nuestra vida, lo que Él quiera para nuestra alma, porque los planes de Dios son perfectos y Él sabe lo que le hace bien a nuestra alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, por último, unos anuncios. Tenemos en nuestra parroquia Santa Elena la capilla de adoración perpetua. Es una puerta abierta a las 24 horas del día para que puedas ir y encontrarte con el Señor ahí en ese pequeño pedacito de pan que está todo completo, un misterio gigante
que cubre a todo el Señor allí en esa pequeña hostia. También está la Posada Buen Samaritano, en donde la iglesia acoge a los jóvenes que quieren salir de las drogas. Entonces no duden en acercarse a Casa Lázaro o a la posada o incluso a la parroquia. Todos los jóvenes que de pronto deseen, tengan el anhelo de salir de estos vicios y no sepan cómo, acérquense, no tengan miedo, que aquí encontrarán ayuda. También pueden comunicarse al número que aparece en la imagen en pantalla. Recordemos pues nuestra misa dominical a las 10 horas y las 19 horas. Este sábado 3 de agosto tenemos misa a las 17 horas en el Quebracho y a las 18:30 en Bertozzi y a las 18 horas aquí en nuestra parroquia Santa Elena. Bueno, los dejamos, que la gracia de Dios esté con ustedes. Con tu espíritu. Quiero ser un pobre Cristo más en esta tierra y mendigar amor. Quiero dar mi vida en una cruz, gozar eternamente de Dios. Junto con María en el cielo quiero estar por los siglos de los siglos. Amén. Quiero ser santo para Dios. Quiero ser santo para Dios. Como San Francisco por el mundo quiero andar, descalzo con la dama pobreza. A Santa Clara, temblando de amor, renunciando al mundo por Dios. Resucitar muertos como Francisco Javier, levantarlos del pecado.